Primera parte. Figuras arquetípicas en el mundo interior. Introducción. Muchos de nosotros nos introducimos en una perspectiva arquetípica cuando descubrimos que, en un sentido profundo, yo soy nosotros. Este es el aspecto del yo, que ingenuamente había concebido como el mí. El ego es una figura entre muchas otras, figura de tardía aparición, y que se da importancia a sí misma. Jung compara el ego con el ignorante demiurgo que imaginaba ser la más alta divinidad, y sugiere que el descubrimiento de los otros aspectos de la psique es como el descubrimiento, tras la puesta de sol, del cielo nocturno repleto de estrellas. Empezamos a descubrir el ámbito arquetípico, a medida que avanzamos hacia una comprensión más compleja de nuestro yo interior. Aprendemos que nuestra personalidad total no solo incluye el ego fácilmente reconocible, sino también la máscara que nos ponemos para obtener aceptación social, la persona. De mala gana, trabamos relación con una figura interior del mismo sexo, que incorpora esos atributos nuestros que el ego ignora, la sombra. Y también podemos encontrar un alter ego del mismo sexo que nos ofrece compañerismo y apoyo, el doble. Encontramos una figura interior del sexo opuesto, que nos enseña que las fuerzas y debilidades que pensábamos que pertenecían a las mujeres, si es que somos hombres, o a los hombres, si es que somos mujeres, son en realidad parte de nuestro propio potencial psicológico, el ánima y el ánimus. Descubrimos que llevamos en nuestro interior una insinuación de un yo completo, que nunca puede volverse plenamente consciente o actualizado, para que nos conduce hacia una vida más rica y plena. Y hallamos que todas estas figuras interiores no son características nuestras, sino imágenes arquetípicas, figuras que aparecen de modo típico o quizá universal. Una vez introducidos al ámbito arquetípico por estas figuras del mundo interior, estamos preparados para ver que nuestras respuestas a nuestras relaciones íntimas, a las diversas etapas de nuestra vida, y a que los diferentes papeles que desempeñamos tienen también una dimensión arquetípica. Todas ellas pueden estar coloreadas por asociaciones, recuerdos y expectativas, hasta ahora inconscientes, por conexiones imaginativas, que no son solo personales, sino que tienen una dimensión colectiva. La psicología junguiana, basada en los arquetipos, nos ofrece una fenomenología del yo, una descripción basada en lo que aparece y en cómo la psique inconsciente se muestra a la conciencia. Jung busca hacer psicología desde la perspectiva de la psique, más que desde la del ego, desde el interior, más que del exterior. Nos invita a ver con ayuda del inconsciente en vez de simplemente mirarlo. Intentando explicar cómo la psique se nos muestra cuando adoptamos una perspectiva arquetípica, Jung describe la psique a través de una lista de dramatis personae. La versión que la psique tiene de sí misma es animada, antropomórfica y dramática, como si consistiera en un grupo de personas interactuando activamente para apoyarse, desafiarse, desgastarse, traicionarse o complementarse mutuamente. Jung admite que esta visión es bastante cómica y sin embargo acertada, ya que el inconsciente siempre se muestra a la conciencia en formas de imágenes personificadas. El símbolo privilegiado que la persona y que la propia psique tiene de sí es el de un juego dramático más que el de un espacio dividido en áreas en las que la conciencia representa un subcampo y otros subcampos corresponden a los inconscientes personal y colectivo. El modo junguiano de representar la psique nos ayuda a verla como un campo de energía, como un proceso dinámico más que una estructura estática. Las personas o subpersonalidades particulares que Jung incluye en su reparto de caracteres proceden de su propia experiencia. En el capítulo
el análisis de lo inconsciente de su autobiografía, recuerdos, sueños, pensamientos, Jung rememora las figuras oníricas que le proporcionaron la base experimental para sus escritos teóricos sobre la sombra, el ánima, el anciano sabio y el yo. En el curso de su trabajo clínico, descubrió que los sueños de sus pacientes estaban repletos de figuras similares y empezó a creer que tales figuras eran arquetípicas o universales, en vez de peculiares de él, que sus personalidades representaban procesos psicológicos naturales y típicos. El reconocimiento de tales figuras permite representar los arquetipos del inconsciente en esta forma personificada. De este modo, se transforma la ajetreada fantasmagoría de imágenes fugitivas en figuras como las que el ego consciente puede entablar diálogo para hacer efectiva la función complementaria y compensatoria del inconsciente. Descubrir estas figuras actuando en la propia vida interior nos libera de la identificación con el lado más familiar de nuestra personalidad. Entramos en contacto con otros modos de percepción y sentimiento, con recuerdos olvidados, capacidades ignoradas o desvalorizadas, y energías reprimidas, que tienen la capacidad de enriquecer y profundizar nuestras vidas. Cuando estas otras facetas de nosotros mismos se nos muestran como personas interiores, podemos entrar en relación con ellas como lo hacemos con las personas del mundo exterior. De hecho, podemos descubrir que nuestro encuentro inicial con estas figuras interiores se da a través de nuestra relación con personas reales, en las que hemos proyectado parte de nosotros mismos. La intensa irritación que siento ante mi colega mandón o hipercrítico, que sé que es exagerada, puede introducirme a la faceta arrogante de mi propia sombra. La atracción erótica que siento hacia hombres amables y poéticos puede enseñarme que lo que busco en ellos puedo encontrarle en mí misma. Prestar atención a nuestras respuestas más subidas de tono ante los demás puede aportarnos indicios de nosotros mismos, tal y como sucede cuando prestamos atención a las figuras que aparecen en nuestros sueños. El siniestro traficante de drogas o la cantante sexy de club nocturno que recuerdo con pasmosa claridad, al despertar puede guiarme a facetas insospechadas de mí. Podemos animar a estas figuras a que nos hablen de forma más directa y clara, comunicándoles que estamos listos para escuchar. Para empezar, podemos simplemente observar nuestras reacciones emocionales y nuestros sueños con mayor proximidad y amor. Luego, podemos pasar a imaginar estas figuras como activamente presentes, dispuestas a conversar con nosotros, a llevarnos la contraria y a enseñarnos. Podemos intentar conocer sus necesidades, comprender sus perspectivas y valorar sus fuerzas. A medida que establecemos una relación más consciente con estas imágenes arquetípicas que viven en nuestras almas, podemos liberarnos de sus miedos y deseos, de impulsos cuyo poder sobre nuestras vidas quizá nunca hemos afrontado directamente. También podemos aprender a usar su sabiduría y energía. La descripción arquetípica de la psique más claramente desarrollada por Jung se encuentra en Aion, la obra de 1950 subtitulada Contribuciones a la simbología del yo. Incluye breves capítulos sobre el ego, la sombra, la sicilia, entre paréntesis, anima y animus, y el yo. He tomado prestada esa ordenación y he realizado añadidos. Parece importante, sin embargo, insistir en que rara vez encontramos estas figuras en orden puro y simple. No ocurre que primero nos relacionamos con la sombra, a continuación con el ánima, y a partir de ahí nos sintonamos listos para alcanzar la integración con el yo. En vez de ello, nos hallamos a la vez implicados en muchos frentes y solemos ser incapaces de discernir claramente qué o quién es sombra, animus o doble. Empezamos con la descripción de que el propio Jung hizo del ego, la parte consciente del yo. Jung quiere mostrarnos, aunque experimentamos el ego como el aspecto más único e individual de nuestra personalidad, la misma insistencia en nuestra individualidad es arquetípica. La voz en mí que grita yo, es en realidad una voz colectiva. La necesidad de insistir en lo que tengo de especial es algo que comparto con casi todo el mundo. El deseo de que para reconocerme a mí me baste con la parte familiar y aceptable. La parte racional y bajo control es prácticamente universal.
El ego es esa parte de nosotros que pretende ser el conjunto, pero que en realidad solo constituye una parte de la personalidad total, lo que Jung llamaba yo. La psicología profunda relativiza el ego haciendo que nos demos cuenta de toda esa parte de la psique que se halla fuera de la conciencia. Sigue una descripción de la persona por el analista junguiano Edward C. Whitman, procedente de su libro The Symbolic Quest, que continúa siendo uno de los resúmenes e interpretaciones más claros de la perspectiva junguiana clásica. Como señala Whitman, a menudo nos introducimos en el ámbito arquetípico, cuando descubrimos que nos habíamos identificado con la máscara que nos permite adaptarnos a las expectativas sociales. Esta intuición nos abre un reconocimiento de todo lo que hay en nosotros, aparte de esta máscara, y a un descubrimiento de la sombra, es decir, todos aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado y rechazado, nuestra rabia, sexualidad o fragilidad. Jung sugiere que la sombra es un equivalente muy próximo del inconsciente reprimido de Freud y de lo que llama el inconsciente personal. Pero afrontar estos aspectos de nosotros mismos como sombra significa afrontarlos en una forma personificada, condensada y vivamente presente. También significa afrontarlos como una dimensión típica de la psique humana, más que como un fardo exclusivo y que nos aísla vergonzosamente. La sombra es mi otro yo oscuro, y como sugiere Jung, suele mostrarse como una figura del mismo sexo. Podemos encontrar inicialmente la sombra en nuestros sueños, pero es más probable que empecemos a encontrarla proyectada en alguien del mundo exterior, hacia quien tenemos sentimientos exageradamente negativos. La infidelidad, el enojo y la vulnerabilidad son más fáciles de ver en los demás que en nosotros mismos. Pero una vez que aparecen como algo interno, nos vemos obligados a reconocer en nosotros la presencia de una identidad de apariencia personal, hasta ahora insospechada, que tiene recuerdos, deseos y temores tan complejamente organizados como los del ego que nos es familiar, pero a la vez radicalmente diferentes. Esta sombra ha crecido sin apenas nutrición ni cuidados, y por ello es una criatura extrañamente deforme. Cuando la encontramos por primera vez, la sombra es fea, perturbadora y temible, como el sapo que la princesa ha de llevar a la cama en el cuento de los hermanos Grimm. Pero si podemos aprender a reconocer que esto también forma parte de mí, la sombra nos puede aportar energías y perspectivas continuamente renovadas. El extracto de A Little Book on the Human Shadow del poeta y cuentista Robert Bly nos ofrece una viva descripción de lo que él llama el gran saco que arrastramos a nuestras espaldas. Bly nos ayuda a ver cómo se forma la sombra, por qué es tan temible cuando captamos atisbos de ella en la vida adulta y el coste de que continuemos rechazándola. La siguiente selección, extraída de Echo's Body, de la analista junguiana Patricia Berry, sugiere que el aspecto verdaderamente amenazador de la sombra, y por lo tanto el que es capaz de crear tensión y estimular la transformación, no es el opuesto polar, obvio y pulcramente contrapuesto de nuestro ideal del ego, ni el previsto desconocido total, sino un pariente próximo más inesperado e inoportuno. Jung introdujo los términos ánima y animus para referirse a lo que llamaba elementos contrasexuales inconscientes de la psique. Ánima designa los aspectos femeninos o la mujer interior. En la psique masculina, animus, los aspectos masculinos o el hombre interior. En la psique femenina. Jung parece haber dado por supuesto que la socialización lleva a los hombres a identificarse conscientemente con las capacidades psicológicas que nuestra cultura considera masculinas y dejar subdesarrolladas inconscientes las capacidades psicológicas que suelen considerarse femeninas. Creía que un proceso paralelo ocurre en las mujeres, el descubrimiento de estas capacidades conscientemente ignoradas, pero que siguen vivas en el interior como potencialidades nacientes, puede resultar aún más temible que nuestro encuentro con la sombra. Reconocer su feminidad hasta ahora escondida, sus cualidades tiernas, receptivas y nutricias, puede resultar para un hombre una amenaza a su identidad de género,
pero también puede abrir el acceso a una enorme reserva de energías desaprovechadas. Así, la mujer interior puede parecer peligrosa, pero seductora, amenaza la disolución del ego y a la vez promete servir como guía a las profundidades del alma. Los roles de género ya no están tan claramente definidos como en la época de Jung. Toda nuestra comprensión de lo masculino y lo femenino está hoy en tela de juicio. Por ello, esta porción de su teoría ha generado mucho debate y revisión en los últimos años. Parte de lo que escribió sobre el ánima y el animus todavía parece muy cierto y liberador, pero a otros elementos parecen erróneos e incluso opresivos. De nuevo volvemos a Edward C. Whitman y The Symbolic Quest, que nos ofrece una reelaboración lúcida y vivida de la perspectiva junguiana, aunque el propio Whitman sugiere que sería conveniente llamar a este aspecto de la psique el elemento yin en vez de lo femenino. Una renovación más radical de la teoría del ánima es el que aporta James Hillman, que ha escrito desafiantes ensayos sobre muchos aspectos de la teoría arquetípica. En su libro Anima, An Anatomy of a Personified Notion, del que ha extraído unas breves páginas, propone que será mejor dejar atrás las suposiciones contrasexuales de influencia cultural de la teoría junguiana en favor de un reconocimiento del ánima como una estructura arquetípica de la conciencia presente tanto en la psique de las mujeres como en la de los hombres. No subraya el aspecto de mujer interior del ánima, sino el ánima como guía del alma, representación de esa parte nuestra que puede enseñarnos a estar en el mundo no solo sobre la base de la conciencia racional del ego, sino a partir de la imaginación. Afirma que el ánima aporta un modo de ser en el mundo específicamente estructurado, una forma de comportarse, percibir y sentir, que no da a los acontecimientos el significado del amor, sino el del alma. Es la conciencia del ánima lo que hace que los acontecimientos de la vida cotidiana conmuevan el alma. Al igual que todo hombre, como mujer, tengo mucho que aprender de esta figura que vive en mi interior. Ser mujer no significa ni implica que pueda habérmela sin la orientación que aporta. Hillman señala que todo arquetipo siempre parece implicar a otro, aunque no siempre el mismo. Nuestra comprensión se ve realzada y profundizada cuando contemplamos el ánima pareada primero con el ego y luego con la sombra, en contraste con la persona y con el yo. Las más de las veces, sin embargo, el ánima se aparea con el ánimus, como si para hacer justicia con ella hubiera que darle a él el mismo tiempo. Pero ánima y ánimus no son tan paralelos como puede parecer, pues al aparejamiento implica que la psicología femenina puede ser deducida de la psicología masculina, y que la psique de la mujer solo es el anverso lógico de la del hombre. Muchos autores recientes han observado que la contrasexualidad puede desempeñar un papel menos central en la psicología de la mujer que en la del hombre, en parte debido a que la primera figura con la que intima la mujer a alguien es del mismo sexo, la madre. Jung descubrió el ánima a través de la reflexión sobre su propia experiencia, pero llegó a la conclusión de que una figura contrasexual semejante, el animus, debe desempeñar un papel paralelo en la psicología de la mujer. La teoría tradicional del animus parece decirnos más sobre la visión masculina de la mujer que sobre la idea que las propias mujeres tenemos de nosotras. En un ensayo que apareció originalmente en Anima, de Maris Ware, profesora de religión y psicología y autora de Jung and Feminism, examina lo que Jung dice sobre el animus y explora por qué tantas mujeres, empezando por las propias pacientes de Jung, han rechazado la mayor parte de su definición de este arquetipo. Sin embargo, Ware reconoce que hay un hombre interior en nuestras vidas, aún no como guía hacia las profundidades del alma, sin un papel tan central como el del ánima en la vida interior de los hombres. De hecho, podrá ocurrir, como ha sugerido Hillman, que así como el ánima aparece por igual en la psique de mujeres y hombres, ocurra lo mismo con el animus. Sugiere que lo que llamamos animus es en realidad el ego liberado de sus pretensiones, de su exigencia de constituir la totalidad del yo. Así, el animus se convierte en un nombre para un ego en contacto con el ánima, un ego apareado con el ánima.
El ego se transforma radicalmente cuando las cualidades que tradicionalmente se asocian con él, conciencia, atención concentrada, intelecto, voluntad, autoconfianza, se aparean con una percatación más difusa y basada en imágenes con el sentimiento y la receptividad. Tales revisiones nos ayudan a reflexionar sobre hasta qué punto las descripciones tradicionales de los arquetipos concuerdan con nuestra propia experiencia. Pueden mostrarnos cómo el intento de hacer encajar nuestra experiencia en definiciones ya dadas puede a veces resultar perturbador. Sin embargo, la excepción más tradicional del ánimos y el ánima puede estar ya tan establecida, que ánima continuará significando básicamente la mujer interior y ánimos el hombre interior. En la concepción junguiana tradicional, el ánima es una función de la psicología masculina y el ánimo se aplica a la mujer. Jung y los junguianos que han adoptado esta visión suelen hablar del andrógino, que ha actualizado plenamente a la vez las potencialidades psicológicas masculinas y femeninas, como una imagen privilegiada del yo integrado. La plenitud humana se define aquí en términos contrasexuales. El desafío de la individuación para un hombre consiste en establecer una relación consciente con su ánima. Para una mujer, se trata de formar un vínculo consciente con sus ánimos. Naturalmente, hay el problema de que confirma estereotipos sociales y acepta la noción de que la capacidad intelectual, la orientación a objetivos, la energía creativa, el coraje y la autoconfianza son de algún modo inherentemente masculinos, mientras que otras cualidades, como el estar en contacto con los propios sentimientos, serían intrínsecamente femeninas. Otra dificultad de esta concepción es que asume que las figuras interiores más importantes y útiles siempre serán contrasexuales. Las imágenes del sexo opuesto en el interior de la psique que consideran guías del alma, porque la figura más importante del mismo sexo, incluida en la descripción junguiana de la psique, la sombra, se define básicamente en términos negativos. Pero muchos de nosotros, tanto heterosexuales como homosexuales, podemos atestiguar el papel positivo que desempeñan los ayudantes interiores de nuestro mismo sexo. Eso ha llevado a Mitchell Walker, terapeuta de orientación junguiana, a proponer en su obra Between Men, a Guide and Consciousness Book, una figura del alma, de singular importancia que Jung no supo incluir: el doble, que se distingue a la vez de la sombra y del ánima y que es una pareja de apoyo del mismo sexo o alter ego. Su ensayo nos recuerda que es importante no tomar por definitiva la descripción junguiana de la psique. El último ensayo del terapeuta de orientación junguiana y poeta David Debus es un delicado relato de la individuación, el proceso de relacionar todas estas facetas del yo y avanzar hacia cierto grado de plenitud e integración. La primera parte nos ayuda a ver cómo una perspectiva arquetípica del yo da lugar a una visión policéntrica. Dejamos de considerar que todas las demás partes de la psique, sombra, ánima, ánimos, doble, simplemente giran en órbita alrededor de un centro estable, el ego. Descubrimos que en realidad cada una de estas figuras interiores del yo puede ocupar de vez en cuando el centro de la escena.